Y hay algunos que ni siquiera están enterados de esta situación. Ya ve que a Josefina Vázquez Mota y su fundación Juntos Podemos les donaron cientos, si no es que miles de millones de pesos. Bueno, pues la auditoría de la superación de la Auditoría Superior de la Federación, debí de haber dicho, disculpen ustedes, estoy leyendo aquí para ustedes, la Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades en la asignación y comprobación del uso de recursos de dos organizaciones que fondeaban a la Asociación Juntos Podemos que dirigía la panista Josefina Vázquez Mota. Y estamos hablando de 800 millones de pesos, que es un dineral. En momentos en que hay jóvenes que no pudieron pagar su renovación de DACA porque no tienen dinero, o hay inmigrantes indocumentados que están sufriendo la persecución de Donald Trump en Estados Unidos y que no tienen el dinero para pagarle a un abogado, que se sienten abandonados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La falta de transparencia es un insulto a la inteligencia de aquellos migrantes como este servidor que andamos partiéndonosla allá en Estados Unidos. Y le agradezco a la doctora Leticia Calderón Shelius que nos tome la llamada. Ella es experta en temas migratorios e investigadora del Instituto Mora para hablar de este tema y para que me diga si estoy exagerando o no. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Vicente. Pues aquí muy molesto porque se hablan de cientos de millones, se habla de miles de millones de pesos que deberían de terminar en apoyo a los migrantes, a los mexicanos, que enviamos tantas remesas, miles de millones, no de pesos, de dólares, de regreso a México, y pareciera que se desaparecen como por arte de magia o se invierten en estupideces. Perdóneme usted mi claridad. No, no son estupideces, Vicente, es un crimen, ahora sí que desalmado. Fíjate que se trata de un recurso que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior le dio en el 2016 a Josefina Vázquez Mota sin licitación y sin concurso alguno, que la ley estipula que dado un presupuesto a un ente exterior que no sea de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, tendría que haber pasado por un procedimiento. A la señora, por su supuesta linda cara, le dieron ese recurso en el entendido de que ella argumenta que durante años ha trabajado con los migrantes y que les dio becas y dice, bueno, fue secretaria de Educación, fue secretaria de Desarrollo Social, obviamente tenía el recurso y la obligación de atender a esta comunidad de lo poco que hizo en su momento, pero lo argumenta como si fuera una actividad personal y como ella de su buena fe. Entonces, bajo ese criterio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces mi secretario, ojo, aquí empiezan a entablar varias cosas interesantes, porque acuérdense que ahora en la elección, pues Josefina perdió, extrañamente, se desplomó como muchos lo prevían, pero justamente es interesante la dupla que se fue armando, porque Mid y el entonces secretario del SAT, Aristóteles Núñez, salieron en defensa de la auditoría que se le estaba haciendo en ese momento, 2016 finales, a Josefina Vázquez Mota y su organización. Ella ha argumentado muchas cosas, hay realmente detalles muy específicos sobre los más de 1,000 millones de pesos, y no es solo un dineral, Vicente, es muchísimo más presupuesto que incluso el que el INE tiene o tenía de ese año. No estamos hablando de un recurso que no tenía ninguna justificación para entregarse a un ente. Oiga, doctora. O sea, es un escándalo. Es más, está equiparado a los 1,000 millones de pesos extras que dijo Peña Nieto se iba a distribuir entre consulados para apoyar en la defensa legal de los paisanos ante Donald Trump cuando asumió la presidencia. Bueno, y si es que los entregaron, porque ahí hay toda una duda de dónde se entregaron o para qué se entregaron, pero vamos a suponer que se hubieran entregado, que eso es lo de ahora, de este año. Pero lo escandaloso de esto, que además es muy reciente, la mala suerte de Josefina Vázquez es que ha usado el tema de los migrantes y efectivamente repetidas veces lo ha manejado, incluso ha sacado libros que nadie compra, por cierto, pero lo interesante es que sí lo ha utilizado, y para su mala suerte, pues avanzó Trump y luego ganó Trump y entonces los reflectores se fueron sobre el tema migratorio. Afortunadamente, ahora resulta que le debemos algo a Trump, porque si no en este país no se hablaría del tema migratorio. No, te lo juro. Pero entonces
Lo fuerte de esto es que entonces, si teníamos a una supuesta experta en temas de migración, ¿por qué no abrió la boca para opinar siquiera sobre qué estrategia habría que hacer? Pues porque no sabe del tema, porque realmente había utilizado el tema de la migración, el tema de la cercanía con los migrantes para uso exclusivo y a crear toda una red. Sus asesores principales que la vienen acompañando desde que ella era secretaria de Educación, viven actualmente en Estados Unidos, viven de este recurso, porque imagínate lo que eso da de intereses aún en Estados Unidos, que los intereses son más bajos. Entonces, muchos consideran y consideramos que esto fue más bien un pago por una jugarreta interesante en términos más político-electorales acá en el país. Pero es un pago excesivamente bien pagado, ¿no? Doctora, me cae bien por mal pensada, porque yo soy igual o peor de maquiavélico y creo que tiene toda la razón. Si me permite, leo lo que publica el periódico Reforma y que firma Diana Baptista. En su informe de la Cuenta Pública 2016, explica que 2 organizaciones fueron seleccionadas exclusivamente para realizar actividades del programa de actividades comunitarias, acciones del programa de actividades comunitarias. No obstante, el IME no acreditó el criterio ni la metodología para seleccionarlas y entregarles 801 millones de pesos, ni se acreditó la aprobación de las actividades que desarrollaron las organizaciones antes de su ejecución, ni que se evaluaron los resultados de cada proyecto conjuntamente con los consulados y las organizaciones, indicó la Auditoría Superior de la Federación. Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las organizaciones son Integra Institute, antes conocida como AEM USA Foundation, y Parents Alliance. Y esto es gravísimo, doctora. No, bueno, es gravísimo, pero además... Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto, Vicente. Bueno. Sí, la tenemos, doctora. Adelante, permítanos. Bueno, es que yo decía, bueno, los que no me escuchan son ustedes y al contrario. Un momentito, por favor. Adelante, doctora. Tú me dices. Ya. Bueno, le decía a Vicente, es gravísimo porque multiplica esto por la cantidad de dinero que se le da a otras organizaciones, a otros grupos, simplemente porque son amigos o compadres y tienen una relación política. En el caso de Josefina Vázquez, bueno, pues ella lo ha dicho mucho, con que ella sí conoce a los migrantes, ella sí se ha acercado, pero yo tengo muchos años trabajando el tema migratorio y te podría decir que no conozco una sola cuestión que ella haya resuelto con esos 1,000 millones de pesos, pero en todo caso no le correspondía, porque si hay en México hay muchas ONGs que trabajan el tema migratorio, y en todo caso se tendría que haber abierto un concurso y licitar y mostrar por qué era conveniente que se le diera ese recurso a ella y además mostrar los resultados. Esto realmente es muy escandaloso, esto va a perseguir a Josefina Vázquez hasta el resto del tiempo en que se logre, resolver o que realmente se entienda dónde está ese recurso, porque ese recurso no se puede desaparecer tan fácil. Ese recurso tendría que volver a las arcas por lo menos del Fondo Migratorio, que en este momento tiene 0 pesos, Vicente. Doctora, y quiero nuevamente lanzarle la invitación a Josefina Vázquez Mota para que venga a cumplir su promesa con Sin Censura. Josefina, ya hace más de un año que te entrevistamos aquí, que te cuestionamos por ese 1,000,000 de paisanos que tú presumías se habían apoyado a través de la Fundación Juntos Podemos. No me pudiste dar claridad sobre los números, sobre las formas, y tú prometiste que vendrías a los estudios de Sin Censura para aclarar cualquier cosa, y sigo esperando, y creo que voy a buscar un sillón más cómodo para seguirte esperando, Josefina Vázquez Mota, pero la invitación está abierta. Y esto es importantísimo, doctora. Yo quiero que me ayude a desmenuzarlo, porque desde el Consulado General de México en Chicago, dirigido por Carlos Jiménez Macías, hemos sido blanco de ataques, hemos pasado a formar parte de una lista negra de medios incómodos por exigir transparencia. Miren nada más de qué, de la celebración del grito de independencia de México y de las organizaciones que el consulado apapacha. ¿A dónde voy? Escuchen bien esto que leo. Mediante memorándums de entendimiento firmados con los consulados de México en Chicago y Nueva York, Integra Institute
obtuvo 340 millones 224 pesos, mientras que Parents Alliance recibió 460 millones 861 pesos de los consulados de Laredo, Dallas y Los Ángeles. En otras palabras, la mano del gobierno de México a través de los consulados está presente, y si no da respuesta Josefina Vázquez Mota y la Fundación Juntos Podemos, y si no da claridad esta organización, la tienen que dar los consulados, doctora. Efectivamente, y justamente te digo, en este momento, qué bueno que tú dices que hay medios incómodos, pero lo más importante es que sigan siendo incómodos, porque es lo único que replica en México, Vicente. Cuando viene de fuera, y ahora con este cuestionamiento que se le hace a la señora Josefina Vázquez Mota, el punto es que si desde el extranjero se hace suficiente presión, es probable que tengan que tomar el caso, porque ahora la Auditoría Superior de la Federación ya volvió a sacar el tema, pero parece que son solamente llamados a misa, porque no avanza en términos de una solicitud ya más clara de dar, digamos, resultados sobre dónde está ese dinero, y sobre todo, ahora la bolita también se le va no solo a los consulados, digamos, ahí sería un nivel inferior respecto al propio Instituto de los Mexicanos en el extranjero, que está en Relaciones Exteriores, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ellos tienen que mostrar por qué razón y bajo qué criterios decidieron darle ese recurso millonario a una persona, a una civil, porque en todo caso podrías decir, bueno, secretaria, no, ya no lo era simplemente una representante de la sociedad civil, NICE, digamos, de la parte NICE, porque son organizaciones que así se crean en Estados Unidos, ni siquiera pisan acá el suelo, y el punto es ver justamente a dónde y con qué procedimiento. Primero, se hizo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo se utilizó ese dinero? Y a ver, que empiecen a salir los beneficiarios. Tú me dices que el dinero para la celebración, o sea, están pichicateándole. Lo decías al inicio, los chicos que no tuvieron dinero para pagar lo de DACA, y el gobierno mexicano prometió darles ese dinero, y yo no sé por qué no se los da si tiene para regalar. Mira, al inicio del sexenio recordarás que el gobierno mexicano regaló 15,000 millones de pesos para comprar estas televisiones digitales, y que mucha gente las acabó tirando, regalando. Estamos hablando de un país que sí tiene dinero. Yo cuando los oigo a ustedes, mira, me llena el corazón de tristeza, porque gente que está sufriendo porque no quiere regresar a México, cuando este es un país que tendría que tener una calidad de vida muy distinta, porque el recurso existe. Entonces, aquí el punto es que esta es una muestra muy clara, que además te decía yo, para sumar la suerte de Josefina, pues todos los reflectores están en el tema. ¿Por qué? Porque los migrantes son pues los que están al frente de la batalla ahorita con la relación con Estados Unidos, con el señor Donald Trump. Entonces, no hay forma que escape, ni hay forma de que el tema se nos vaya a olvidar ni mañana, ni pasado, ni en 10 años. Las ONGs en México están sobre el tema también. Y ojalá que pongamos el dedo en la llaga una y otra vez, porque a mí me han tildado de todo, y ustedes saben que ha habido una campaña perversa, ustedes que nos siguen en Sin Censura, a la mexicana, desde el Consulado General de México en Chicago, por mi insistencia en la transparencia, pero les leo declaraciones de la Auditoría Superior de la Federación. No se proporcionó evidencia de la evaluación de los proyectos presentados por las organizaciones por parte del Consulado General y del IME antes de la autorización y asignación de los recursos. Ni las organizaciones ni los consulados identificaron metas a cumplir o fechas límite para comprobar el ejercicio de los recursos. Además, los memorándums no fueron aprobados por la Consejería Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como seguramente nunca aprobaron en esa Consejería Jurídica la carta de amago de demanda por difamación que se le envió a un empresario, en el que se señala Sin Censura cuando empezamos con este friega y dale de transparencia, sobre todo, insisto, en el Consulado General de México en Chicago. Esto es grave, porque además tenemos que determinar si no hay incluso casos de corrupción, si no hubo cobros de favores para la asignación de estos recursos. Se abre la caja de Pandora, doctora Leticia. No, pues es que no hay ni duda, Vicente. Aquí el problema es que se les digamos, les destapó en la cara.
porque te digo, se lo vamos a acabar agradeciendo al güero. O sea, es increíble cómo se está destapando toda esta cloaca, y repito, yo creo que hay que empezar a verlo ya como tejiendo cosas. ¿Quién protegió? ¿Quién inmediatamente salió a decir, la señora Josefina Vázquez Mota entregó cuentas claras? En ese momento MID, y en ese momento Aristóteles Sandoval, que era el funcionario que estaba a cargo de la parte de estos recursos. Entonces, no es así como tan casual que se le haya entregado ese recurso. Habría que saber, y yo creo que nos tocará saberlo, qué pasó y para qué se le entregó ese recurso. Esto va más allá. Incluso aquí hay un asunto. Entra la autoridad estadounidense, porque si ella utilizó recursos en Estados Unidos, con organizaciones en Estados Unidos, eso se va a poder auditar. Y va a ser mucho más fácil auditarlo en Estados Unidos que en México. Y tú lo decías también con otro tema que de repente se cruza y es muy importante, lo decías en algún programa, el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, en el cual yo he trabajado desde hace muchos años, ya ni te digo cuántos para que no le calcules, pero bueno, obviamente, por favor, pero el punto interesante es que resulta que no hay el recurso suficiente o no hay el tiempo para hacer ciertas cosas. Y supondríamos que si la señora es experta en el tema, podría haber destinado una parte del recurso o a sus ONGs con el tema del voto, pero no les interesa empoderarlos. El punto es seguir con una actitud asistencialista de que una ONG va y les da dinerito para que hagan no sé qué fiesta. Oye, ese no es el punto. Repito, esta es la 14 economía más rica del planeta, Vicente. Que no haya el recurso es por la corrupción y justamente lo que ustedes exigen, la falta de transparencia. Entonces, este es una cloaca que destapa muchas cosas que hay que verlo también en claves político-electorales a este momento. Y no olvidar, quién estaba y cómo estuvo todo el asunto con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de Relaciones Exteriores, y preguntarle, ¿por qué entregaron ese recurso y por qué no sacan la cara quienes entonces en ese momento estaban al frente y podrían dar mucha cuenta de la situación que estaba ocurriendo al interior? Doctora, y ya que abrió ese tema, para cerrar, si le parece, aunque suene extraño, abrió el tema, vamos a cerrar la plática. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, anda de vacaciones, de gira por Los Ángeles, California, y allá dijo, fíjese nada más, perdóneme usted, por eso le mentamos la madre, y por eso muchos hemos pedido la renuncia de Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE. Fue a decir que el voto de los mexicanos en el exterior podría ser clave en una elección cerrada, cuando han negado recursos para la promoción de la credencialización, cuando nos siguen tratando con la punta del pie en ese sentido, cuando incluso se han pasado por el arco del triunfo los esfuerzos de tantas personas, incluyéndola a usted, para que se logre en algún momento el voto electrónico, y dicen que después de no sé cuántos años se han llevado, no hay tiempo para implementarlo. Es grosero lo que hacen desde las instituciones en México con los mexicanos que estamos en el exterior. ¿Exagero? No, no exageras, y te voy a decir, a mí me tocó en su momento estar en la comisión de expertos, digo entrecomillado, pero me da mucho gusto, que hicimos la propuesta de un nuevo modelo que el mismo en su momento IFE nos pidió que hiciéramos. Una nueva propuesta de modelo electoral, porque justamente los problemas que tiene el modelo que hemos tenido hasta ahora en 2 elecciones. Y la propuesta de voto electrónico, te he de decir que entre otras era de lo más avanzado, y era una prueba de que además por el perfil de los mexicanos que viven en Estados Unidos era posible instrumentarla. Claro, un punto clave era el tiempo, pero se hizo a tiempo, o sea, la propuesta se hizo a tiempo. Y te voy a decir otro de los resultados de esa comisión. El voto postal es sumamente riesgoso, no ha resultado en 2 elecciones, lo sabe el INE, y entonces hay que estar muy atentos y hay que darle seguimiento. El voto electrónico implicaba que incluso se podría hacer hasta presencial, porque, digamos, para mantener la fiesta cívica, porque la gente podría ir a una computadora en algún lugar y firmar y tener como contacto con otros amigos, vecinos, como hacemos acá cuando vamos a votar. Entonces, facilitaba y ponía un tono de algo que es importante y que en México, y yo creo que los mexicanos que viven en Estados Unidos tienen que acabar de entenderlo, sí importa
quién gana en México, sí importa cómo se juega la política en México, porque la vida desafortunadamente les está demostrando que este país sí les afecta, aunque se hayan ido o incluso aunque no quieran volver. Es el punto en el cual yo creo que hay que cambiar la narrativa, hay que cambiar el discurso y decir, debo participar porque efectivamente podría regresar a pesar de mis deseos, o mi familia o el impacto que tiene para la relación bilateral sí influye. Tú sabes muy bien ahora, el canciller, el aprendiz de canciller, que él mismo se autonombró así, bueno, pues ha tenido un trato muy de élite y lo que les importa más es la negociación con el PLC, y a la hora del discurso sobre la migración siempre es nuestros queridos paisanos, bueno, ¿cómo que nuestros queridos? Estamos hablando de una situación estructural que ha obligado y que ha alimentado este proceso migratorio y que en la cual México no cambia las condiciones, justamente cuando tendríamos que decir, bueno, el PLC brindó estos frutos que podrían posibilitar que la gente regrese pues con mayor dignidad. Entonces, estamos en algo que te decía yo, tocó la llaga durísimo Donald Trump, nos ha movido con el tema. Ahora resulta que el tema del voto en el exterior, por supuesto que importa, y les debería de importar. Y como acto de resistencia, deberían, fíjate, registrarse. El rollo está bien complicado. Hay que registrarse, luego darse de alta y luego votar. O sea, no es tan sencillo. Si la gente solo se registra y cree que ya con eso va a poder votar, no lo va a poder hacer. Y hay que avisarle a la gente, Vicente, porque si no, aunque hay 500,000 de personas ya registradas, el número de gente que ha seguido el segundo paso no es suficiente y entonces, bueno, no van a poder votar a la hora de la hora. Entonces, sí hay que hacer mucho trabajo con eso, y aunque estén de vacaciones los funcionarios del INE, pues hay que meterles presión, como tú lo estás haciendo, de que instrumenten estas campañas, sobre todo pues en Estados Unidos, francamente, porque acá, pues a mí me da mucho gusto porque sigo el tema, pero creo que es a la única que le interesa realmente como seguimiento, digamos, que está al día con el tema. Pues donde importa es donde están los posibles electores, ¿no? Pues le prometo, si usted quiere, que estas conversaciones van a ser así de sabrosas y más seguidas aquí en Sin Censura, cuando tenga tiempo usted, doctora. Yo siempre tengo tiempo para ustedes, Vicente, y me da muchísimo gusto, y no dejen ese tono, porque créeme que si algo influye positivamente en México es que se hable claro. No se puede hablar a veces así. Bueno, se puede y se hace, porque bueno, yo así como me estás oyendo, así hablo siempre, pero lo que te quiero decir es que toma mucho más relevancia cuando viene de fuera, porque desafortunadamente esa es nuestra cultura política. Si se dice desde fuera, entonces sí se toma en cuenta, entonces sí presiona, y vivan las redes sociales también por eso. Muy bien, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas migratorios e investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura. Le mando un abrazo, doctora. Hay más, otro para ti y para todos por allá, Vicente. Gracias por contactarme. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius, y creo que tiene mucha razón, Toño, y destapa muchas cosas, y nosotros que estamos chinga y dale, ya por años en Sin Censura, exigiendo transparencia al Consulado General de México en Chicago, que lo han tomado tan a pecho, pues bien decía mi nana que el que nada debe, nada teme.